Unas palabras de parte del Señor. Así creo. Ya que no me salía otra cosa de compartir con la Iglesia en esta tarde. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. El verso 16 hacia adelante. Dice la palabra del Señor así. Habacuc capítulo 3, versos 16 en adelante. Oí, dice la palabra, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y ahora el verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. 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 Aunque. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra más importante y con tanta fe? No solo cuando es enunciada, sino cuando es puesta por obra. Aunque. Nos encontramos con una de esas porciones de las Escrituras que casi todo el mundo conoce. Se ha predicado, se ha cantado, se ha recitado, ha estado y sigue estando de continuo en nuestras conversaciones y se utiliza en esos momentos precisos en los cuales se ha necesitado empujar a algún hermano hacia la fe y hacia la confianza en el Señor, en momentos de dificultad, en momentos de aflicción. Este verso resuena en nuestras mentes. Nos encontramos en esta ocasión con uno de los profetas del Antiguo Testamento, profeta Habacuc, uno de los profetas menores, contemporáneo de Jeremías y Daniel, si quiero recordar, 7 siglos antes de Cristo, por esa época cuando daba su ministerio. Esta maravillosa oración de Habacuc, la cual se transformó en un himno para el pueblo de Israel de la época, en una canción de alabanza, también ha sido así para nosotros, para el cristianismo. Una oración la cual evidencia cosas como la realidad de las dificultades que vamos a tener que afrontar, pero al mismo tiempo ensalzando el nombre del Señor, ya que el Dios soberano es el que está en control absoluto de todo y de todas nuestras vidas. ¿Estáis de acuerdo? Amén. La propia estructura de este libro profético ya es alentadora y de profunda exhortación y enseñanza, su propio diseño estructural, ya que por un lado podemos ver el conocimiento por revelación de Dios que llega al profeta en cuanto al juicio de Dios para con Judá, continuando como no puede ser de otra manera con el impacto de dicha revelación que llega al corazón del profeta por causa de esa información y la aflicción consecuente y en ocasiones frustración de ver lo que se avecina para el pueblo de Israel, para seguir con un clamor y súplica y un ruego profundo por la misericordia de Dios y concluyendo con un trato perfecto de Dios en los momentos de aflicción, lo que desemboca en lo que hemos leído en nuestra porción de hoy, una maravillosa oración que sobrepone a las dificultades y le da la gloria de Dios, aunque pase todo lo que tiene que pasar.
Por eso no nos es extraño que el nombre del profeta sea Habacuc, ya que una posible interpretación de su nombre es aquel que abraza. Aquel que abraza todo. Al Dios que lo cuida, aunque es el Dios que lo trata. Y precisamente de esto es lo que me gustaría reflexionar unas breves palabras con ustedes, recordando cosas que ya sabemos, para que todos nuestros corazones tomen conciencia y aliento y podamos salir fortalecidos en los momentos en los cuales nuestro corazón es golpeado por circunstancias que no comprendemos en muchas ocasiones. Creo que a estas alturas del conocimiento bíblico, sumando a la propia experiencia personal de cada cual, nadie puede negar que la aflicción forma parte de la vida del ser humano. ¿Alguien lo puede negar? Nadie lo puede negar. Desde que Adán sucumbió al pecado en el Edén, el ser humano se ha visto envuelto en todas las consecuencias del pecado, ya que este pecado trajo consigo todas las aflicciones que conocemos. Absolutamente todas las aflicciones que conocemos. Mucha gente se empeña en echarle en ocasiones la culpa a Dios por causa de las aflicciones, cuando en realidad ha sido el propio ser humano por medio del pecado que ha traído dichas aflicciones a su vida y a este mundo. Este sufrimiento no solo está ligado a los no creyentes, sino sobre todo a los creyentes, a los cristianos, ya que estos sufren las penalidades comunes que sufren los inconversos, sumándoles las propias penalidades y padecimientos que trae consigo el Evangelio verdadero. Y que nadie se alarme ni se enfade, porque esto es una verdad absoluta en las Escrituras. Dios jamás nos mintió en cuanto a esto, y podría citar decenas de textos, pero aquí uno muy explícito, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Anda que se va por las ramas, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como decía, el cristiano no solo está exento de las penalidades que la vida nos trae, como cualquier hombre del mundo, sino que además los padecimientos se incrementan por las diferentes circunstancias de ser un hijo de Dios. Por un lado, los padecimientos que trae el propio Evangelio experimentado, vivido y predicado en la vida del creyente. Cuando uno vive para Dios, todo cambia. Cuando uno le dice al Señor de verdad, todo cambia. Y el mundo de un día para otro se pone en tu contra. Y la lucha es una lucha continua, una persecución continua por causa de la obediencia. Es un continuo padecer por causa de la cruz de Cristo. De estar ajustado en todos los lugares donde estabas, a estar desajustado por completo en todos esos mismos lugares. Vamos en contra de la corriente río hacia arriba y todo nos viene a la cara. Y los padecimientos por causa de la cruz de Cristo se hacen patente en nuestras vidas. Por otro lado, las pruebas necesarias para nuestra fe, las cuales nos vienen como sin avisar para moldear nuestras vasijas, sin moldear aún. Y aunque imprescindibles, cómo no, traen mucho dolor y aflicción a nuestra vida. O cómo no, el sufrimiento por el pecado. Mientras que el hombre del mundo es indolente, no se duele en su diario vivir, simplemente con apenas algún que otro remordimiento cuando hay algo muy grave que desajusta su conciencia de pecado, y no siente nada. El creyente muere por lo que ellos tienen por insignificante. Ellos hacen cosas que ni les van y no les importa nada. Sin embargo, el regenerado muere por lo que los del mundo no le dan importancia.
Y ese dolor inflige un sufrimiento indescriptible en nuestro espíritu por causa del pecado cometido. Sufrimiento añadido, más sufrimiento de los que tienen allá afuera, de los que no tienen a Dios. Por tanto, el sufrimiento es real y duele. Es real y duele. No se puede ni esquivar ni ignorar, sino afrontarlo bajo la sombra de sus alas. Estos diferentes tipos de sufrimiento que como cristianos nos llegan a lo largo de nuestra vida, si les soy sincero, no podemos en realidad intentar definir los porqués del cómo se superan. No me pidan que les describa los cómo y porqués se superan estos golpes desgarradores de la vida en un contexto de lo que Dios hace con su espíritu en el corazón y mente de los hombres. Solo Dios con el afligido lo sabe. Amén. E incluso el que sufre la aflicción no sabe describir qué le sucede por dentro. Simplemente el Señor lo tiene entre sus brazos. Amén. Obviamente sabemos cuál es la fuente y de dónde viene la fortaleza. De Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. No obstante, no me pidan que les desgrane sistemáticamente y aplique teología a esta verdad. ¿Cómo es que esta fortaleza ocurre en el corazón del afligido? Simplemente ocurre por gracia divina. Amén. Amén. No sé al resto, mis hermanos, pero al menos para mí es imposible explicar esto. Explicar cómo ocurre esto. Me asombro. Veo desde fuera la aflicción de un hermano, de una hermana, de un conocido, de alguien. Cómo puedes superar, afrontar unas dificultades que yo solo por imaginarlas me dejan temblando y paralizado, y solo puedo darle la gloria a Dios. Amén. No sé explicar el cómo, el por qué. Se rompe la teología y la explicación bíblica. Solo puedo decir que Dios actúa y a Él sea la gloria. Amén. Es por su gracia y a Él sea la gloria. No puedo describirlo, solo puedo alabarle. Amén. No obstante, aunque me reafirmo en lo expresado en cuanto a la imposibilidad de explicar lo que ocurre en el corazón del hombre en los momentos de la aflicción, sí que hay algo que sabemos que actúa para dicha fortaleza, y es el conocimiento de la revelación de Dios en las Escrituras. Amén. No sé lo que ocurre a nivel de trato personal de Dios con la persona, pero sí que vemos en las Escrituras una fortaleza inconmensurable para poder afrontar dichas aflicciones. Eso sí que lo sabemos. Amén. El Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, nos guía a toda la verdad. A no la verdad nuestra, sino a toda la verdad expresada en las Escrituras. Y en los momentos de dificultad no solo nos da la fuerza, sino que nos recuerda aquello que aprendimos de las Escrituras y por medio de recordarnos su verdad, nos fortalece. Amén. Permítanme decirles una verdad. Es cierto que incluso sin conocimiento alguno Dios alumbra los corazones de los hombres y los orienta. Y el Señor sabe leer los contextos y las situaciones de cada cual y sabe pasar por alto ciertas ignorancias y demás y levanta a los hombres y les da la capacidad para poder recordar algo que ni siquiera habían escuchado antes. No obstante, las Escrituras están puestas para nuestra ayuda y camino. Y por ende, somos todos responsables de encontrar en ellas las diferentes soluciones a las vicisitudes que nos aparecen en la vida. Amén. Yo soy responsable de conocer en lo escrito cómo debo de afrontar y actuar en base a las diferentes aflicciones que ocurren en el trayecto de mi vida. Amén. Es por eso que no esperemos que Dios nos recuerde lo que nuestra negligencia no aprendió. No esperes que Dios te recuerde con su espíritu algo, no que ignoras, sino que voluntariamente y negligentemente no intentaste aprender. No te lo recordará Dios. Y te quedarás sin ese consuelo por no haber acudido a las Escrituras que consuelan. Pero cuando con diligencia y disciplina estudiamos las Escrituras, no hace falta ser teólogos,
Cualquiera que se acerca a las Escrituras, encontramos en ella tanto el consuelo como la fuerza y la dirección para afrontar todos los golpes que esta vida nos trae. ¿Estáis de acuerdo con esta verdad? Las Escrituras nos enseñan mucho al respecto de lo mencionado en cuanto a las aflicciones. Como ya hemos dicho, se nos dice la verdad sin aditivos. No nos engaña Dios. En este mundo tendréis aflicción. Dios no se molesta en ocultar la verdad para intentar engatusarle. Venga, no voy a decirle lo que va a sufrir, no vaya a ser que se espante. Dios no actúa así. Dios no usa estratagemas del mundo para atraerte a Él. Cuando sus ojos deciden mirarte, es irrelevante todo lo demás. Por tanto, no necesita ocultarte nada. Te dice de una manera clara toda la verdad y aún así caes rendido ante sus pies. Porque es más Él que toda la aflicción que pueda haber. Creer lo contrario, engañados por nosotros los hombres que, si tergiversamos la verdad, nos diezma el espíritu y destruye nuestra fe. Porque al tener la vana ilusión implantada por la mentira, creyendo que el mundo es de color de rosa y solo vamos a recibir bien y prosperidad y dádivas del cielo, y nos damos cuenta en el trayecto de nuestra vida que no es así, que los golpes y las aflicciones llegan, empezamos a confundirnos y creer cosas como Dios miente. ¿No será verdad lo que me dijeron de Dios, que me iba a tener entre sus manos y todo lo que iba yo a darle me lo iba a recompensar y me iba a prosperar, iba a tener, qué sé yo, un palacio y no iba a tener enfermedad, iba a vivir hasta los 120 años? Dios, si no es así, miente. O Dios no es compasivo, es un Dios irascible que castiga sin ningún tipo de miramiento. O quizá yo soy culpable. Esto lo utilizan mucho los movimientos del reino, porque no pueden justificar la desgracia y desdicha de la membresía de su iglesia y le echan culpa a la propia membresía, diciéndoles que su pecado es lo que impide que verdaderamente prosperen. Como si la obediencia a Dios se la pagara con dinero. Y a veces la obediencia a Dios se la paga con su gracia por medio de la aflicción. Amén. Las Escrituras nos enseñan la realidad de la condición humana. Y en contexto de aflicción, esto es consuelo para nuestro espíritu. La revelación bíblica se alinea con la verdad de la vida, de nuestras propias experiencias, mostrándonos la increíble maldad del ser humano. Cuando uno es cristiano se da cuenta, cuando uno es regenerado por su espíritu, se da cuenta de la inmensidad de su maldad. Aquello que no veía, le es quitado el velo y ve cuánta maldad no solo tiene el mundo, sino que tiene uno mismo. Por eso leemos en Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, como está escrito: no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Absoluto. Si no es por su gracia, nada podemos hacer. Por tanto, la comprensión de la Escritura, la cual nos revela nuestra maldad, nos hace cambiar el discurso. Cambiamos el ¿por qué, Señor, ocurre esto? En un contexto de queja a gracias, Señor, porque mucho más me tendría que haber ocurrido. Cambia nuestro discurso de acercarnos al Señor preguntándole un por qué, en un sentido, ¿por qué, Señor? Cambiamos el por qué por ¿por qué, Señor? Cambiamos el tono, porque comprendemos nuestra maldad, que somos merecedores de todo lo malo. Sin embargo, a pesar de nuestros delitos y pecados, el Señor decidió mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvar a lo vil. Por tanto, el discurso cambia, no es qué pasó, sino cómo es que no pasó antes y cómo es que no pasó más. La Escritura nos enseña que las aflicciones tienen propósito.
Amén. Hemos hablado y predicado un montón en la congregación acerca de esto. Nuestras aflicciones no están a merced de la casualidad. Amén. ¿Ustedes creen que las cosas pasan por pasar? Amén. Y que Dios está, uy, ¿qué ha pasado? A ver cómo lo soluciono. ¡Nada se le escapa a Dios! Amén. Así es. Las aflicciones no están a merced de la casualidad. No pasan sin más por nuestras vidas, sino que tienen una razón de ser. Podemos encontrarnos con un montón de propósitos fundamentales, de propósitos en cuanto al porqué de las aflicciones. Por ejemplo, mencionemos algunos. Las aflicciones son para su gloria. Amén. Qué complicado, ¿verdad? La alabanza para su gloria, el servicio para su gloria suena bien, pero las aflicciones para su gloria, las aflicciones son para su gloria. Porque todo es para su gloria. No nos podemos olvidar que aquí no estamos por nosotros mismos. Aquí estamos y vivimos y respiramos para la gloria de su nombre. Amén. ¿Cuántos creen esta verdad? Amén, amén. Piensen por un momento en las aflicciones que nos llegan por medio de lo citado previamente del Evangelio. Cuando un creyente, a pesar de todas las dificultades que le llegan en aras del cielo y la verdad, se mantiene firme y en santidad y en obediencia, la gloria no es suya. La gloria de esa aflicción por causa del Evangelio es para Dios. Amén. Cuando uno queda callado pudiendo defenderse, agacha la cabeza y pone la otra mejilla, esa aflicción que sufre en la carne es para la gloria de Dios Padre y para el Evangelio de su Hijo. Amén. Pero no solo en los contextos de obediencia se manifiesta la gloria de Dios, sino en los diversos momentos de aflicción que nos llegan en el transcurso de la vida. En las Escrituras nos encontramos en diferentes ocasiones donde esta verdad se confirma de una manera súper explícita. En Juan capítulo 11, verso 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lázaro no padeció y murió en vano, sino para la gloria de Dios. En Juan 9, capítulo 9, versículo 2 en adelante dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Ciego para la gloria de Dios. Pero escucha esto. No necesariamente la gloria de Dios se manifiesta en aquellas dificultades que se resuelven. Porque Lázaro resucitó y el ciego recobró la vista. Sino que en las que no lo hacen, también su gloria es manifestada. O si no, díganme qué se vio y se contempló en el momento del apresamiento, juicio y muerte de Esteban, por poner un ejemplo. ¿Qué se vio allí? Esteban lo tomaron y dio un discurso tan increíble, yendo al núcleo de la ley de Dios, expresando los entresijos del pueblo de Israel, revelándole la maldad para predicarles el Evangelio, todo para la gloria de Dios. Dicen los que lo apresaron que lo miraban y veían su rostro como el de un ángel. Y en Hechos capítulo 7, versos 59 y 60 dice, y apedrearon a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién se llevó la gloria aquí? Lázaro resucitó. El ciego recobró la vista, pero Esteban no salió de su apresamiento. Murió apedreado para la gloria de Dios. Por tanto, todo es para su gloria. La que se resuelve
para la que también se resuelve con muerte. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Obviamente la que se resuelve con vida nos es más fácil, pero no se os olvide que con nuestra muerte también lo glorificamos a Dios. Amén. El sufrimiento tiene propósitos redentores, para su gloria y propósitos redentores. En ocasiones somos tan tercos, tan difíciles de sacar de nuestro lugar, que el Señor utiliza la aflicción con fines de redención, fines redentivos, de salvación. Y solo hace falta echar un vistazo a la historia de Israel en las Escrituras para ver cómo Dios mantenía a su pueblo recogido por medio no solo del abrazo, sino también por medio del castigo y la aflicción. Amén. En ocasiones los recogía abrazándoles, en otras ocasiones, las más abundantes, los recogía castigándoles. Los recogía por medio de la aflicción, esclavizados, perseguidos, dispersados, expulsados por diferentes reinos, diferentes épocas y diferentes lugares, para retenerlos en su presencia y que se despertara en ellos el continuo clamor para que el Señor pudiera de continuo actuar con misericordia. Amén. Porque somos tan necios, somos tan duros de cerviz, que necesitamos las aflicciones para poder mirar al cielo y decir: Señor, ten misericordia de mí. El sufrimiento tiene propósitos para glorificarle, propósitos redentores y, cómo no, propósitos de perfección. Las Escrituras nos enseñan que una vez siendo salvos, aunque ya formamos parte de los redimidos, ni por asomo estamos perfeccionados. Usted, cuando es mirado por Dios, es salvo, redimido, santificado en el Hijo, pero no es perfeccionado, sino que procede a un camino de perfección. Arrastramos la naturaleza caída y necesitamos el proceso de toda nuestra vida para ir de perfección entre perfección hasta la anhelada glorificación de nuestro cuerpo, cuando Cristo venga en su gloria y ya seamos perfeccionados por completo en Él. Esta perfección hoy nos llega por medio de la experiencia. Esta perfección nos llega por medio del conocimiento, por medio de la instrucción de su palabra, pero también nos llega por medio de la aflicción. Amén. La aflicción nos perfecciona. Amén. La aflicción nos perfecciona. En cierta ocasión se dijo: 1000 enseñanzas dentro del confort y la estabilidad no son comparables a una sola enseñanza que llega por medio de la aflicción. Parece ser que lo que aprendemos por medio del sufrimiento queda grabado a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. Parece ser que se esculpe a cincel en nuestra alma. Y es la única manera en ocasiones de cambiar nuestra forma de ser. Las aflicciones quitan las esporas y los metales perecederos y reprobables de nuestra fe. Por eso leemos en 1 Pedro capítulo 1 verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Notan que nuestra fe solo es perfeccionada cuando pasa por el crisol de la prueba? Y se purifican esas esporas y esas aleaciones que no son preciosas de nuestra fe. Mis hermanos, somos barro que tiene que ser moldeado en las manos del alfarero. Y solo hace falta ver la labor del alfarero y su trato con el barro para confirmar cómo sus manos, para moldearnos a su imagen, es necesario que aplasten el barro, que sus dedos surquen el barro, que aprieten nuestra vida para formar la vasija perfecta. Pero no te olvides que esas manos no te quieren dañar porque sí, te dañan para salvarte, te dañan para perfeccionarte, te dañan para transformarte poco a poco en la imagen de su Hijo. Amén. Amén.
No desesperemos por medio de la aflicción, por causa de la aflicción, porque sabemos que las Escrituras dicen que sabemos que a los que aman, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No todo menos las aflicciones, sino todas las cosas. Nos desesperamos y no nos deberíamos desesperar. Nos afligimos y no nos deberíamos afligir hasta llegar al momento de esa desesperación que no procede del cielo. Miremos a Cristo, el cual es nuestro mayor ejemplo de aflicción que ha existido sobre la tierra. Sin necesidad padeció para ofrecernos un ejemplo tangible de vivir íntegros a pesar del padecimiento. Se hablan de muchos títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué tal del que está en Isaías 53:3? Varón de dolores, experimentado en el quebranto. Si hay una persona que fue afligida sin necesidad, fue el Señor. ¿Qué necesidad tenía el verbo de vida de sufrir aflicción? ¿Qué necesidad tuvo él de padecer en la cruz todos los tormentos? Que le dijeran mentiroso, comedor, bebedor, que le escupieran, que le besaran la barba, que le dieran de latigazos. ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía el Señor de que su Padre Celestial por unos instantes tuviera que mirar hacia otro lado y desampararlo para ampararle a usted? Él es el varón de dolores experimentado en el quebranto. Amén. El mayor ejemplo de aflicción y a la vez integridad que ha existido sobre la tierra. Por tanto, todas las aflicciones tienen propósito. Amén. Que nuestros corazones no se desvíen cuando llegan las aflicciones. Sufrámoslas dentro de su presencia y aprendamos la pedagogía del Padre. Amén. Que vienen por las aflicciones. Amén. Por tanto, mis hermanos, tenemos lo que Dios hace con nosotros sin poderle poner ni nombre ni apellido, porque no sabemos aquello que ocurre en nuestro interior cuando Dios trata con sus hijos en los momentos de dificultad y aflicción. Y por otro lado tenemos el recurso de las Escrituras que tanto nos habla y nos fortalece y nos ayuda a comprender los porqués y de la manera que tenemos que actuar en las diferentes formas y maneras de aflicciones que llegan a nuestra vida. Es por eso que a pesar de todo seguimos en pie y podemos decir con todo nuestro corazón, a pesar de todas las tormentas que llegan, aunque podemos expresar desde lo más profundo de nuestro corazón, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el día de mi salvación. Amén. Aquellos que comprendieron y experimentaron de su gracia pueden exclamar cual Habacuc, aunque. Y es por eso que vemos a Job, después de sufrir lo indecible, que en el capítulo 13, verso 15 diga: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Amén. Es imposible. Amén. Es imposible, mis hermanos, imposible. Amén. Para la mente humana. Amén. Amén. Es imposible que para la mente humana, David, después de padecer lo que padeció, persecuciones, en cuevas, inmiscuyéndose entre medio de los filisteos y sus perseguidores, su suegro queriendo matarlo, y él que diga en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Aunque
Porque su vara y su cayado me infunden aliento. Mis hermanos, no les estoy diciendo, y no se trata que nos quedemos impasibles. En ningún momento estamos diciendo que no hay lugar para el dolor y el derrumbamiento del corazón y que las piernas caigan y que no se puedan sostener sobre sus pies. No estamos diciendo eso. La fe no se demuestra porque quedas sobre tus pies. La fe se demuestra que aunque estamos despedazados, lo hacemos entre sus manos. Amén. Usted no tiene que validar su fe delante de Dios y de los hombres porque se mantiene sonriente y firme y perfecto. La fe no se trata de eso. La fe se trata de que aunque me derrumbe la aflicción, me destrozo pero entre sus brazos. Amén. Me derrumbo pero entre sus dedos. Mi corazón se destroza, pero bajo sus alas. Y no me deslizo hacia el mundo, sino hacia su presencia. La fe se demuestra en no mantener la fortaleza, sino dentro de tu destrozo, digas, heme aquí, Señor. Ayúdame en el día de mi aflicción y perfeccióname para la gloria de tu nombre. Él es nuestra confianza. Él es el Dios de la salvación que te cuida. Él es soberano, es justo, es bueno y todo lo que hace, lo hace bien. Por tanto, confiemos en el Dios de nuestra salvación. Y ten por cierto que este tiempo de aflicción no es eterno. Esto termina. A Él la gloria que termina. Esto acaba. Esto no se queda aquí. ¿O qué crees que tenemos un Dios que quiere martirizarnos? Que va. Llegará un día que vendrá a rescatarnos. Y los muertos en Cristo resucitarán. Por eso dice la Escritura, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El pueblo de Dios tiene esperanza. Esperanza aún en medio de la aflicción. Eso es lo que nos distingue del mundo. Que a pesar de las tormentas, confiamos en que el Señor navega con nosotros. Por tanto, a Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza en el nombre de Jesús.